Buenas tardes, Gustavo, y muchas gracias por tu participación. Buenas tardes, Boris, y buenas tardes también con todas las personas que están asistiendo y se dan el tiempo para conocer un poco más sobre este mundo interesante de los geosintéticos. Sin más, en esta oportunidad el tema va a tratar sobre proyectos de drenaje con el empleo de geosintéticos. Es un tema muy interesante, ha evolucionado bastante a través del tiempo. Permítame, a ver, compartir la pantalla, un segundo. Ahí estamos. Ahí están viendo mi pantalla. Y aquí vamos. Listo. Bueno, voy a apagar temporalmente el video simplemente para tener un poco más de streaming. Y después seguro ya lo activaremos para el momento de preguntas y temas afines. Ok, como decía, es un tema muy interesante. Esto ha evolucionado a través del tiempo de modo muy interesante. A la fecha hay una oferta de geosintéticos muy amplia, orientado a lo que es drenaje o subdrenaje, ¿no? Y bueno, vamos a tratar de ver este tema con los mejores conceptos para que siempre nos vayamos de acá con alguna idea clara o algún tema que no lo teníamos muy bien definido sobre conceptos técnicos. Bueno, irnos al menos con eso ya es un aporte más. El IGS, como siempre, el capítulo peruano, colaborando con la masificación del conocimiento sobre estos temas. Entonces vamos a empezar. A ver, ¿cómo empieza esta historia del tema del subdrenaje? Bueno, la necesidad del subdrenaje viene de tiempos muy atrás, ¿ya? Uno de los temas más resaltantes, o una de las situaciones más resaltantes, han sido y han quedado como un legado para la ingeniería actual, inclusive el concepto de la construcción, por ejemplo, de las vías, o los caminos, o las vías que se hacían en el Imperio Romano. Interesante porque estos señores ya habían pasado por un tema de hacer estas vías de modos convencionales, al paso de un vehículo de ese entonces, una carreta, un animal que caminaba, y caballos y temas afines, y siempre había problemas de que con lluvias o alguna crecida de alguna laguna, un curso de agua, estos lugares se negaban, y junto con el paso de estos vehículos definitivamente de ese entonces, esos medios de transporte, se complicaba la comunicación. Y sin caminos es difícil regular en este caso lo que entonces era un gran imperio. Eso a través de todas las culturas ha sido un factor común, ¿no? Acá, como es conocido, por ejemplo, en el imperio Inca, se tenía el Capangán, que también es el mismo tema, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que un camino dure? Miren, esto ha pasado por un concepto de prueba y error, y finalmente de modo empírico y finalmente pragmático terminan las personas entendiendo que la vía dura más si es que se le facilita un medio para que el suelo no esté anegado, no esté saturado, porque era una de las fuentes de fallo. Entonces, nace el primer tema de cómo plantear entonces, cómo hacer que ese camino, esa vía se mantenga en lo que actualmente decimos un contenido de humedad constante y aceptable, ¿no? Claro, esos conceptos no los conocían entonces. Entonces lo que se dieron cuenta es que cuando uno colocaba, por ejemplo, una suerte de cama de materiales pétreos, primero unos más grandes con una intención de estabilizar, como estos de aquí, y luego unos más pequeños, entonces se formaba un esqueleto muy curioso, que lo que permitía era que el flujo pueda pasar de un lado al otro a través de la porosidad que tiene este material, ¿no? Y mantener el esqueleto de soporte para el camino, y de esa manera soportar carga. Entonces aquí vamos a aplicar, o ya comenzar a plasmar ciertos tecnicismos. Resulta entonces que la vía tiene poros, y eso nosotros lo conocemos con esta variable, ¿no? Generalmente.
los sistemas entonces que van a permitir liberar esa cantidad de agua va a ser debido a la porosidad que tiene. Y el otro tema, ¿para qué quiero esto? Porque van a estar soportando carga. Es decir, el otro tema es que voy a soportar alguna carga definitivamente, de algún tipo, de alguna forma. Entonces, ellos se dan cuenta que en ese entonces, colocar una matriz, un sustrato de material pétreo, soportaba muy bien la carga y tenía la porosidad necesaria. Y de esa manera nace lo que se va a llamar un sistema de colección de flujos, de fluidos, o lo que luego nosotros llamamos un sistema de drenaje. A esto se le pone alguna pendiente para algún lado o para el otro, y ya tenemos un camino que ante lluvia, ante aniegos, y estos niveles cuando bajan o desaparecen, vamos a tener una vía en contenidos de humedad razonable, porque drena el exceso de humedad, y queda el esqueleto de soporte siempre para mantener la transitabilidad. Construir esto definitivamente era lento, no se tenía maquinarias, pero sin embargo lo que sí se tenía, como se ve aquí o acá, era lo que en ese entonces se denominaban esclavos, ¿no? Entonces, la mano de obra, pues entonces nos costaba nada, entre comillas, muy poco. Y entonces se podía tener cantidad de personal, de mano de obra para seleccionar los materiales pétreos, acomodarlos bien, y de esa manera, en un acomodo tan detallado, estas vías pues han durado bastante, justamente por la meticulosidad de eso, ¿no? Traer material de préstamo bien graduado para lograr ese efecto no era problema, había entre comillas tiempo para hacerlo, ¿no? Y entonces se hacían unos caminos que con la prueba y error, como dije, terminaron perfeccionándolos, y a la fecha nos han dejado un legado ingenieril interesante sobre temas de drenaje, ¿no? Las vías romanas muy conocidas, pero vamos sacando factores comunes, ¿no? Mano de obra muy económica, tiempo holgado para desarrollar estos proyectos, y finalmente, en sentido técnico, porosidad y soporte de carga asociados, ¿no? Esto tiene que venir ahí. Esto da lugar a un buen sistema de drenaje. Desde la antigüedad ya esos conceptos estaban. Ok, pasa el tiempo, cae el Imperio Romano, avanzan los siglos, y estamos ahora en el siglo XX, a sus inicios, ¿no? O tal vez a fines del anterior siglo XIX. Ocurre que mucho tema también que tenía que ver con, sea ya usos militares o usos civiles, requería efectivamente una construcción de caminos de mayor demanda, y eso también requería pues hacer un sistema de drenaje. Se dieron cuenta también que si uno tenía, por ejemplo, un camino así, y vamos a suponer que esto venga por acá, y acá está la clásica ladera, ¿no? Para que esto tenga un buen drenaje, bastaba con hacer una excavación que permita abatir los niveles freáticos que uno pudiese tener en cualquier parte, al punto de que entonces la vía se mantenga pues libre de la influencia de la humedad de saturación, y entonces esté todo bien. El problema es que si uno deja esto abierto, y si estas profundidades eran grandes, había riesgo de que las personas caigan, las carretas caigan, y en situaciones de accidente. Entonces se dieron cuenta que no podía quedar esta zanja, esta excavación abierta. Entonces, porque un dren abierto es una solución bien sencilla. El problema es que tampoco era una forma. Entonces decidieron un buen día, miren, se acordaron todavía del legado de los romanos, y dijeron, oye, esto lo podemos llenar con piedras grandes, ¿no? Y si llenamos con piedras grandes, ¿qué vamos a tener? Lo que decíamos hace un momento, la porosidad, y ante el paso o la salida de un vehículo, una carreta o algo por aquí, vamos a tener la capacidad de soporte, ¿no? Es decir, la capacidad mecánica, ya sea vertical o inclusive también horizontal, que uno pudiera tener en este sentido, ¿no? Entonces, tenemos esas dos cosas. Se repite, y depende de la porosidad entonces para saber cuánta agua podemos colectar. Se repite el factor común. Pero alguien dijo, oiga, esto
Y se puede hacer más eficiente esto porque sabe que en este tiempo hay que pagar a las personas, ¿no? A inicio del siglo XX ya las personas te cobran. Los esclavos ya no existen, ¿no? Igual en esos tiempos había a veces, vamos a decir, una explotación del tiempo de las personas, pero se les tenía que pagar igual. Entonces la mano de obra ya no era tan económica o tan nula, ¿no? Ahora costaba. Entonces se comienza a ver cómo se puede hacer eficiente esto, porque no puedo usar grandes cantidades de material pétreo como el camino romano. Y si se fijan, se circunscribe a una zona muy específica, con un volumen muy restringido, y lo que tenemos es lo que se llama luego un dren, que porque se hizo muy familiar por la ingeniería desarrollada por el ejército francés en caminos que iban y iban a través de sus temas de su influencia regional tiempo atrás, desarrollaron mucho tema al respecto, y dentro de eso se hicieron muy comunes colocar bolonerías dentro de zanjas para que se aseguren los tránsitos y sobre todo haya drenaje y un volumen muy discreto. Así nace el famoso dren francés. Pero tiene sus variantes. Si se fijan, buscando más porosidad, es que comienzan a seleccionar el tipo de piedra, como se ve acá, por ejemplo, esta piedra de acá está estratégicamente seleccionada para que luego acá haya otra más en esta forma y una más, tal vez acá, y lo que estamos dejando aquí es un poro gigantesco, es decir, ya una zona sin relleno, y acá tenemos una suerte de puente, ¿no? O una estructura, algo así, y el resto viene encima. Se asegura nuevamente la carga vertical o horizontal, como quieran verlo, ¿no? Y no solamente la porosidad que voy a tener acá, sino aquí voy a tener una porosidad gigantesca. Esto asegura una adecuación de las líneas de flujo abatidas y una transmisión de flujo mucho más alto. Esto, luego más ordenado, más elaborado, con algunos ladrillos o bloques cosidos, comienza a tener una forma ya más trabajada. Y si se fijan, acá ya se comienzan a armar ya de un modo más estructurado unos 4 bloques, y sobre eso se coloca toda la gradación de material. Igual nuevamente hay porosidad acá, se soporta carga acá, se sigue cumpliendo eso no lo vamos a perder, es básico. Y van a ver que se sigue cumpliendo hasta la fecha. ¿Y qué sucede? Dejamos un espacio muy grande para el abatimiento y una transmisión de flujo muy grande. Entonces, comienza a ver la idea de que el dren francés puede ser mejorado si tenemos una zona de vacíos extremos que nos faciliten una conducción concentrada, ¿no? Un flujo concentrado de abatimiento. Ya se imaginan que más adelante esto va a ser la evolución de lo que luego le vamos a llamar el famoso tubo que ponemos en los drenes. Pero en este tiempo no habían tubos de ese tipo, así que por eso se hacía así, ¿no? Entonces acá tenemos cómo llega el dren francés y sus variantes que comienzan a ver, ¿no? Y bueno, acá el tema complementario ya de lo que habías dibujado por arriba, donde se ve la vía y donde se ubican estos drenes, y finalmente ya comienzan a ver los principios de pensar en colocar tubos hechos de arcilla cocida para hacer más rápido el trabajo. ¿Por qué? Porque las horas hombre ahora cuestan, ¿no? Cuestan, ya no son baratas. Por eso, si se fijan, del camino romano nos vamos a cosas más concentradas y más eficientes. Listo, así es la tecnología. ¿Qué sucede? En la actualidad ya nos damos un salto a este siglo XXI, al año 2022. Bueno, pues los sistemas subdrenaje o drenaje basados en altos costos de mano de obra, eso no puede ser, ¿no? Y los materiales de gran diámetro pétreo en lugares donde no existen también es un problema, genera más costo. Se requiere ejecuciones más rápidas de estos sistemas. Y finalmente, que la eficiencia es un punto clave de estos elementos en la actualidad. Entonces, si vimos los factores comunes, esqueletos de soporte de carga, porosidad, tenemos que mantener esos esquemas en los nuevos sistemas de una u otra forma en las mejoras y en la eficiencia. Bueno, para el 2022 vamos a encontrarnos entonces con una figura así.
por ejemplo, vamos a tener la aparición a inicios de los años 70, formalmente, de los geosintéticos como tal. Antes de eso existían como fabrics o como liners, ¿no? Cosas así, algo así como fieltros o láminas impermeables que luego evolucionarían a geotextiles y geomembranas, ¿no? Entonces, para inicios de los 70 sí ya comienzan a tener esos nombres propiamente. Y claro, aparecen los geosintéticos, específicamente los geotextiles no tejidos y tejidos. Ya para quienes, simplemente para ubicarlos, si tal vez usted no conoce mucho de geosintéticos, este es un geotextil no tejido. Y este, en cambio, es un geotextil tejido. La diferencia, básicamente, como se puede ver, es que las fibras al momento de confeccionar tienen un modo muy aleatorio y se entretraman y se entrecruzan y forman este espesor de este cuerpo que no tiene un orden real. Pero eso tiene sus ventajas. Mientras que un tejido, las fibras sí tienen un orden, generalmente en un sentido de la máquina y un sentido transversal, y entonces va a tener características diferentes. Pero en ambos casos, el geosintético permite pasar el flujo a través de su plano y va a tener una propiedad muy común que se llama abertura aparente de poros, o en inglés se llama apparent opening size, ¿no? La abertura aparente de poros es una especie de abertura equivalente que nos permite el geosintético disponer una abertura de espacio para retención de partículas y para paso de flujo, ¿no? Gracias a la abertura aparente de poros, que generalmente se designa como un tamiz, un número de tamiz, o su equivalente en milímetros. Por ejemplo, podemos conocer un tamiz, el número 40, por ejemplo, que va a ser equivalente a 0,42 milímetros, por ejemplo. O sea, o dice AOS de malla número 40 o AOS de 0,42 milímetros, por ejemplo. Y así sucesivamente. Generalmente son tamaños pequeños, ¿no? Desde malla 40, malla 50, 100, y en algunos casos se llega hasta 200, ya que es un poco exagerado, pero bueno, también hay, ¿no? Entonces tenemos esto. Lo mismo van a tener los dos tipos de geosintéticos. Esto le da entonces propiedades de conducción a través de su plano, de tal manera que el geotextil, sea tejido o no tejido, se comporta como una especie de coladera, vamos a decir, que tiene esto que se podría tratar de entender que son las aberturas de poro, de tal manera que, como decía, las partículas no pasan a través de esos poros, pues son muy grandes, pero sí el flujo. El flujo sí. Entonces, eso es interesante, eso es la diferencia entre uno y otro. Cada uno tiene sus detalles, pero en este momento no vamos a entrar en eso más adelante y lo vamos a entender más ordenadamente, pero como concepto. Estos geosintéticos entran entonces para generar un trabajo de separación y de filtro, para que el material que esté fuera de un dren no entre y obstruya la porosidad que va a tener el dren en su interior. Para eso principalmente se van a utilizar los geotextiles. Más adelante aparece otra necesidad interesante de tener un espaciador, que en este caso es este material que en inglés se le llama GeoNet, o traducido a español es GeoRed, de ejemplo. Y le decimos espaciador, ¿por qué? Porque si uno lo ve transversalmente, su objetivo básicamente es servir como un elemento que soporta una alta carga, una alta presión normal, dejando dentro de esta matriz de rombos que uno ve, que en esencia son ribs, ¿ya? O costillas, nos deja lo que tanto buscábamos. ¿Qué cosa? Vacíos. Eso es lo que hace un GeoNet. Y para evitar que obviamente se tape este sistema de vacíos, se aprovecha este o este geosintético. Es decir, se pone encima un geotextil arriba y un geotextil abajo, por ejemplo, y entonces el material pétreo o granular no entra, no tapo ni obstruyo el sistema, mantengo la porosidad y soporto una altísima carga normal.
Ese es el GeoNet, es un espaciador, al final de cuentas, entre dos geotextiles, porque si yo los pego, no va a haber este espacio, este vacío sería cero y no serviría el concepto. En cambio, gracias a que funcionan a gran presión normal manteniendo la estructura, esto no se da y sí cuento con vacíos y cumplo el fin de DRE, ¿no? Presión normal alta, poros los más grandes posibles. A veces no necesito poner un geotextil arriba y un geotextil abajo. Vamos a abreviar geotextil así. También a veces necesito hacer un lado impermeable y el otro permeable. Entonces, el espaciador funciona muy bien para ese concepto. Por ejemplo, aquí podría haber un elemento impermeable como una geomembrana y acá arriba podría haber un elemento permeable como un geotextil. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando un flujo viene, sea por acá o por acá, tiene igual la porosidad, colecta, mientras que el otro lado retiene y entonces conduce. El flujo viene por aquí y conduce a través de su plano. Esta es una aplicación interesante. Arriba entonces hay un geotextil y abajo tenemos una geomembrana. Ya, estos dibujitos vistos así en realidad, aquí están. Acá está un geotextil arriba, es no tejido por la forma como se ve. Ahí, este es negro, este es blanco, porque generalmente son de fibras más de poliéster probablemente. Y acá abajo también hay el otro geotextil. Entonces ya vienen juntos. Y en medio viene el GeoNet o la GeoRed. Cuando viene armado así, y obviamente viene en forma de rollos, ya dejamos de decirle GeoNet y geotextiles. Comenzamos a usar este término, geocompuesto. Un geocompuesto es la unión de dos o más geosintéticos básicos. En este caso, un geosintético básico es el geotextil y el otro es el GeoNet. Se juntan esos dos, más uno más aquí, pero son lo mismo, geotextil, geotextil, GeoNet, y se armó un geocompuesto ¿de qué tipo? De drenaje. Por eso se le dice geocompuesto drenante. Esos son los términos genéricos para hablar de estas cosas, ¿no? Ya que somos IGS, mantengamos entonces la sobriedad y la generalidad de los conceptos y no empleemos alguna marca que después nos altera, digamos, el orden académico y técnico que necesitamos mantener. Luego acá también tenemos la posibilidad de utilizar una geomembrana, por ejemplo, para el dibujo está arriba, pero se le puede dar vuelta también, ¿no? Y acá abajo tenemos un geotextil y en medio tenemos el GeoNet. Acá hay tres geosintéticos. Ya pues, dos o más ya forman un geocompuesto. ¿Y de qué tipo? Drenante. Los geocompuestos cuando uno dice geocompuesto no se refiere solo y únicamente a drenaje. Hay geocompuestos de forma mecánica, de confinamiento, de muchas formas. Entonces, este es un tipo de geocompuesto. ¿De qué tipo? Drenante. Y lo puedo tener con una cara impermeable o ambas caras permeables. Ya esto depende. O, como ocurre en proyectos donde se necesita hacer otro tipo de actividades, se usa solamente el núcleo de GeoNet y se pone entre dos geomembranas. Geomembrana, geomembrana y en medio va el GeoNet. Obviamente aquí ya está impermeabilizado por ambos lados y la única manera de conducir es a través del plano. Pero esto se usa generalmente cuando se buscan detecciones de fugas en sistemas de alta eficiencia de impermeabilización. Si esto por alguna razón se perfora y acá pasa un flujo, el segundo nivel de contención lo retiene y con una pendiente esto fluye hacia un lado para indicar que hay una fuga, pero evitar algún impacto ambiental por alguna contaminación, ¿no? Son sistemas de doble contención. Y bueno, esta es otra historia, solamente quería complementar para que vean que se pueden usar por separado o juntos, ¿no? Listo. Esto entonces es otro sistema de drenaje y generalmente funciona más en su plano, ¿no? Cuando colectamos ya sea a través del cuerpo de modo normal con un geotextil o cuando colectamos en el plano a través de un geocompuesto drenante, al final ese flujo tiene que llevarse a algún lado y se acumula. El clásico lugar y elemento para colectar ese flujo concentrado suele ser una tubería, que puede ser corrugada con o sin perforaciones. Si a lo largo de su camino la tubería también colabora
colectando niveles de agua, entonces es perforada. Pero si una vez que ya colectó, tiene que avanzar ese flujo para salir a algún lado, se usa una parte sin perforar para que funcione como un canal, digamos, ¿no? A medio llenar. Entonces, según se necesite, se va estructurando el esquema. Perfecto, entonces las tuberías van a ser otro tema que sirven, y generalmente estamos hablando que todos son hechos de materiales poliméricos, polietileno, polipropileno, generalmente, porque son los materiales que se permiten extruir en fibra o extruir en lámina, o en rips o en costillas, o en tubo, ¿no? Los que permiten hacer esto, ¿no? Ese tipo de geosintéticos, son muy comunes. Y una generación más avanzada vienen a ser las cajas drenantes y las celdas drenantes. Las cajas drenantes y celdas drenantes tienen una singularidad que, como ustedes pueden hacer el esfuerzo, si ven, se puede ver el otro lado, ¿no? Y se ve. ¿Y por qué? Porque esto es básicamente un reticulado inyectado. Y lo que tenemos es una gran capacidad de nuevamente soporte de carga normal, y resulta que adentro es puro vacío, mucho vacío. Entonces se cumple el esquema que siempre hemos estado viendo. La tecnología actual usa el mismo concepto desde el tiempo de los romanos, solamente que los materiales y las formas constructivas han evolucionado, porque ahora ya no solo no tenemos esclavos, ni tenemos tampoco gente que la explotamos trabajando 10, 12 horas. Ahora tenemos muchas regulaciones laborales como corresponde, y en muchos casos la mano de obra es muy costosa, sobre todo en lugares remotos, y a veces se prefiere que la mano de obra trabaje lo mínimo posible. Entonces los sistemas han evolucionado para que se puedan ejecutar muy rápido con la mínima intervención del ser humano, ¿no? Por su seguridad y por la rapidez. Entonces muchos de estos elementos están hechos para eso, para prefabricarlos, para armarlos rápidos y llevarlos hechos, y así se optimiza el tiempo y la seguridad del personal, y listo, son muy rápidos. Estos tienen su aplicabilidad, los vamos a ver seguro más adelante, pero los trato de mencionar acá. Listo, acá tenemos una gama que con esto nomás ya nos podemos entretener la próxima hora, pero como tenemos que dejar un tiempo para las preguntas y los temas que obviamente siempre las personas están en su derecho de consultar, vamos a dejarle un espacio. Hay más geosintéticos, por ejemplo, lo que comúnmente se llama mechas drenantes, que es una traducción a los weak drains o drenes verticales, ¿no? También podemos tener drenes que tienen formas ovaladas, drenes que se instalan de un solo tiempo, pero muchos basados en geosintéticos, pero siempre los principios van a ser los mismos. Entonces, son que buscan siempre eficiencia constructiva. Entonces, partamos con estos y después veremos si da lugar más adelante a hablar algo más. Vamos con los geotextiles, lo más básico. Parece mentira, para el año 2022 hay mucha gente que no sabe dimensionar un geotextil. Hasta inclusive ni siquiera saben qué es un geotextil. Y sin embargo, lo adquieren y lo usan. Entonces, aprovechemos estos espacios para aprender un poco más. Desde el año 70 que se declararon los geotextiles, entre el año 80 y 90 hubo mucha investigación para tratar de catalogar y organizar a los geosintéticos, sobre todo por el gobierno de los Estados Unidos ante el tumulto de oferta de geotextiles, por ejemplo. Entonces, el intento más serio fue la entidad de transportes que se conoce como la Federal Highway, que terminó haciendo muchas investigaciones para conocer las propiedades mínimas que debe tener un geosintético, específicamente un geotextil, para sobrevivir un nivel de instalación, y de allí comenzó a categorizarlos por ese concepto, por la sobrevivencia en la instalación. Y luego, por la aplicación a la que iba a ser orientado, tenía entonces que tener una categoría, una clasificación para un nivel de uso determinado. Ese modo ordenado es muy lógico al que apuntan todas las sociedades industriales
Y bueno, en este caso la Federal Highway Administration lo hizo, y esa es propiedad para luego todos los departamentos de transporte. Me habían silenciado, me están censurando. A ver, entonces, ¿qué sucede? Aquí dice, este es un manual de construcción, de diseño para geosintéticos de la National Highway Institute, que es una institución que disemina conocimiento a los DOT o los departamentos de transporte en los Estados Unidos. Una manera ordenada y muy buena de colectar toda la investigación que hacía la Federal Highway. Todo lo que hace la Federal Highway lo disemina a través de la National Highway Institute, orientado a vías, correcto, pero es un estudio muy ordenado que la verdad se puede extrapolar para muchas aplicaciones y se terminan siendo norma a través de una institución que es muy reconocida en Estados Unidos, que es, en este caso, la AASHTO. La AASHTO, ya como norma, permite entonces asimilar esto de la Federal Highway y lo vuelve un tema ya normalizado para transportes. Y cada DOT lo único que hace es adoptar criterios AASHTO a la medida específica del Estado, ¿no? Con su, vamos a decir, libertad de acción que tiene cada Estado en los Estados Unidos. Por lo tanto, AASHTO asimila lo de la Federal Highway cuando ya está bien masticado, bien entendido, lo hace suyo. Ese es el origen y así estamos. Entonces, para el 2010, 2020, ya tenemos mucha especificación AASHTO de mucho tiempo atrás, de la década de los 90, y en el Perú, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Provías adoptan la AASHTO, específicamente el capítulo que tiene que ver con las especificaciones de geotextiles para aplicaciones de vías o de carreteras. Y es exactamente el desarrollo el que aparece en las especificaciones generales del Ministerio, acá en Perú, y que son normas. Entonces, se sucede que si usted no quiere hacer mucha ciencia, mucho cálculo, tiene un camino para diseñar un geosintético que es a través de una norma. O usa la especificación general de Perú, o la AASHTO 288, que es en esencia lo mismo, ¿no? Entonces, conocer esto un poco es bueno para saber un buen sistema de drenaje, rápidamente cómo dimensionar. Cuando uno entra a la AASHTO, encuentra una tabla general que es la tabla 1 por lo general. Y lo mismo en la especificación EG 2000 de Ministerio, ¿no? De Perú. Entonces, los geosintéticos están divididos en clases. Tenemos el clase 1, 2 y 3. El clase 1 significa, como les decía al principio, la sobrevivencia más severa. Es decir, el daño de instalación más severo, el geotextil al que lo vamos a golpear, arrastrar, que claro, no deberíamos hacer tantas cosas, pero así le hacen. Ese que es más extremo, ese es clase 1. Y en cambio es el que es más light, el más ligero en instalación, más simplón, muy controladito, todo muy bonito, ese es el clase 3. Así que si desde ya usted dice, voy a usar un geotextil, pero lo voy a usar así muy rápido, lo voy a instalar y puede que lo zamaquee, lo empuje, le haga un poquito de daño adrede porque quiero avanzar rápido, así solo por ese criterio usted debe usar un clase 1. En cambio, si quiere hacer economía y tiene unos métodos de instalación muy prolijos, una base bien compactada, planita, humedecida, lista, con el menor daño al material al geosintético, seguro usan un clase 3. Entonces, así de sencillo. Pero vamos más allá. El geotextil tiene sus propiedades y para evitar que justamente, vamos a decir, en sentido comercial aparezcan las 1000 propiedades, el color del geotextil, el color de la bolsa con la que envuelvo, que yo le pongo una cinta, un moño de colores, y así está mi ficha técnica, y si no tiene el moño de colores, rechazado, esas cosas que parecen ridículas, todavía existen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Para evitar eso, acá están las propiedades mínimas que tiene que tener un geosintético. Si le ponen más, muchas gracias, pero esto es lo básico, ¿no? Ojo que la AASHTO es una especificación de construcción, así que aquí hay que tener cuidado. Ahora, yo le voy a ayudar rápidamente.
Primero, el geosintético se caracteriza por una deformación, una elongación GRAB, preferentemente. El ensayo GRAB no es otra cosa más que tomar una muestra rectangular de geotextil, y si lo vemos de costado, acá está el geotextil, se le pone un par de pinzamientos de mordazas, ¿sí? Y justamente en inglés grab significa justamente eso, mordazas o pinzamientos. Y cuando uno lo ve así desde otro lado, es así. Entonces, cuando uno aplica una tensión, aquí comienza a concentrarse esfuerzos y obviamente este lado central se termina desgarrando, rompiendo. Los costados no tanto. Por eso es que es una prueba bien interesante. A esto se le llama una propiedad índice de control de manufactura. Se hace muy rápido. Entonces la tensión grab es la tensión de pinzamientos o de mordazas, y el espécimen, como ve, queda volando en los extremos, pero el centro es el que se rompe, se rasga. Esto nos da lugar a nosotros a una curva de esfuerzo de formación. Generalmente las curvas grab tienen más o menos esta forma. Sube, 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 y se rasga y curva baja, 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 y se va. Entonces, esto nos da una tensión, vamos a decir, máxima a la que se rompe y se mide generalmente en newtons, para el caso de geotextiles. Y ahí está, se mide en newtons. El ensayo es el 4632 ASTM. Y esto está asociado a una deformación. Esa deformación, o elongación finalmente, ocurre una cosa, que cuando el geosintético es no tejido, como las fibras están muy dispares, cuando yo aplico una tensión así, entonces hasta que se alinee, por ejemplo, esta curva, esa fibra curva, hasta que se alinee y se ponga recta, ¿qué ha pasado? Ha habido mucha deformación, si se dan cuenta, ¿no? En cambio aquí, cuando todo está bien alineado, si yo aplico la tensión, y como está alineado, inmediatamente me da su mejor propiedad de tensión y la deformación es más pequeña. Esa es la diferencia entre un tejido y un no tejido. Y cuando uno hace el ensayo grab, eso se nota. Por ejemplo, esta imagen que he dibujado podría ser la versión de un no tejido. Si esta es la de un no tejido, entonces este valor de deformación va a ser mayor al 50%. En cambio, un tejido, como responde rápido, hace así, taca, 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 y luego, y se rompe. Y su deformación, por lo general, más bien va a ser menor al 50%. Esa es la versión tejida. Y ya sabe por qué, por la orientación de fibras. Entonces, cuando acá dice, es un clase 1, acá le divide los que son menor al 50 y los que son mayor al 50. Ya, acá tácitamente le está diciendo para estas dos versiones comunes comerciales disponibles, que probablemente acá le está hablando de geotextiles tejidos y acá de no tejidos. Si lo quiere entender así en forma bien abreviada. Si no, mira la ficha técnica, en tensión grab. Ah, es más del 50%. Ah, es por acá. Generalmente es así por la naturaleza de la confección. Entonces, si se fija, el clase 2 también tiene no tejidos, tejidos, y clase 3 tiene no tejidos, tejidos. Listo, ya sabe por dónde orientarse. Luego le pide resistencias al rasgado, al punzonamiento, que son propiedades que no es que el geotextil se vaya a punzonar con una piedra, o que se vaya a rasgar porque hay una piedra. Son modelos para explicar un poco la idea de cómo funciona el concepto de la falla, pero la verdad, el rasgado, el funcionamiento, más están orientados a los daños de instalación. ¿Qué significa? Que si usted tiene un rollo de geosintético, de geotextil, y una persona lo está agarrando aquí con sus manitos, parece el robot, pero bueno, agarra con sus manitos. ¿Qué se parece esto? Esto se parece a una tensión grave. Es eso lo que quiere de alguna emular el ensayo y decir que esto es lo mínimo para cuando yo jalo el geotextil, le aplico una tensión, tiene que sobrevivir ese maltrato. Por ahí va. Lo mismo que si estoy jalando con fuerza y viene otro amigo y me ayuda a jalar acá y jalamos juntos para ese lado y de pronto acá se restringe con un elemento que no le deja girar y este está libre, entonces aquí puede darse origen a un rasgado. Ahí nacen las tensiones de rasgado.
Entonces, si se fijan, estas propiedades están orientadas a mínimos valores para instalar en obra, porque es bien difícil que usted sobre zonas con punzonamientos, zonas punzantes, usted vaya a colocar pues un geosintético, lo va a dañar, ese es obvio. Se supone que hay pasos previos y la AASHTO le dice que eso tiene que estar con un nivel de compactación, un nivel de CBR, y para lograr esas cosas estamos hablando de un suelo plano, aplanado. Entonces no es porque el suelo le va a hacer algo, ¿no? Entonces estas son propiedades. Pero sin embargo acá aparece la costura, y a veces mucho en obra, cuando llega un geosintético, a veces es clásico que un ingeniero diga, y en la ficha técnica, ¿dónde está la propiedad de costura? Bueno, pues a usted no le van a vender los geosintéticos en rollos cosidos. La costura se hace en obra. Entonces, esta propiedad, esta la tiene que hacer el contratista o el ejecutor. Esto no puede venir en una ficha técnica. Por último, si viniese en una ficha técnica, le estarían engañando. ¿Por qué? Porque, no, primero, que el geosintético no viene cosido. Uno. Dos, vaya usted a saber con qué hilo cosió y si será el que está pidiendo la especificación. Cuántas puntadas por pulgada, qué tipo de patrón de costura. Son varias preguntas que no existen. Entonces, no puede ser así. Lo que sí le dicen acá es que cuando usted haga la costura, que resista este valor, según también un ensayo gráfico. Por eso esto se le pide al contratista, ¿no? Esto se hace en ejecución. Esto no puede venir en una ficha técnica. El resto sí. Bueno, acá vienen las permitividades, que son propiedades hidráulicas, la abertura aparente de poros y la estabilidad contra rayos ultravioleta. Listo. ¿Qué sucede? Pero de estos hay valor, 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 pero acá no hay valor, no hay valor, no hay valor. Sencillo, porque en función a lo que usted vaya a hacer, hay que referirse a alguna tabla. Y cuando hablamos de drenaje, que es la razón de esta presentación, hay que referirnos, aquí dice, a la tabla 2. ¿Y cuál es la tabla 2? La tabla 2 es esta, en donde dice, si usan geotextiles para drenaje o drenaje subsuperficial, esta es la tabla 2 y estas son las propiedades que le faltan. ¿Y acá qué le dice? Bueno, pues, si usted quiere colocar, por ejemplo, excava una zanja y quiere poner un geotextil acá, y luego le va a poner piedra tipo dren francés, pero para que no se tapen los poros, ¿qué voy a hacer? Doblo el geotextil acá encima, acá, y luego lo tapo. Ya, excelente. Depende de cuál es el entorno que tengo aquí, es decir, cuál es su curva granulométrica para saber, entre otras cosas, qué geotextil debo usar. Traducción. Dice, sobre este material que está alrededor de la curva granulométrica, por favor dígame cuánto de material pasa la malla 200. Eso es importante. La malla 200, como usted recordará, es una abertura de poros de 0,75 milímetros. O sea, traducción, ¿cuánto de material pasa la abertura 0,75? Ese material es muy fino. Listo. Y aquí dice, si usted le pasa menos del 15%, sigue los datos de esta columna. Si usted le pasa entre el 15 y el 50 de ese material del suelo del entorno, entonces usa los datos de esta columna central. Y si el material es mayor al 50%, entonces tendría que usar los datos de acá y revisar por si acaso unas notas que hay acá abajo, que hay que leerlas bien. ¿Entendido? Sí. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi curva granulométrica y resulta que el material alrededor donde voy a construir este drain, donde voy a poner eje geotextil, por ejemplo, el material que pasa en la malla 200 es alrededor de 8%. Ah, qué bueno. Entonces es menos de 15. Aquí estaría la permitividad, que según este ensayo es 0,5 segundos a la menos 1, o cualquier valor mayor a este, bienvenido. Sí, la abertura de poros para este material 0,43 milímetros, pero aquí sí se va a desear esta abertura de poro o menos, no más, porque si no, se va a tapar más fácil el geosintético. Y en el caso de la retención a rayos ultravioleta, para todos, para los tres casos, se pide 50% de retención de esas propiedades mecánicas que hemos visto a las 500 horas de exposición intensa, rayo UV en laboratorio. Esto más o menos puede traducirse a algo así como tener el geosintético expuesto a un medio, un lugar tal vez del orden de 6 meses, 8 meses, a duras penas un año. Entonces, con esto también tenga en cuenta que usted no puede tener en obra el geosintético puesto ahí, abierto,
y ay, dentro de 3 meses, 6 meses lo voy a terminar. O a veces pasa que una obra lamentablemente se detiene por N razones y los geosintéticos quedan expuestos. Sobre todo los no tejidos son los más débiles para eso. Los tejidos resisten más. Entonces, por decir, se arreglaron los temas legales, ya podemos continuar la obra y está el geotextil botado 1 año y medio, o tal vez 10 meses. Ya ese geosintético probablemente tiene problemas mecánicos y eso es lo que usted debe saber. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tomar unas muestras, llevar a un laboratorio, hacer ensayos mecánicos, ver el nivel de pérdida de retención de propiedades mecánicas, cuánto ha perdido. Si todavía está muy superior al 50%, excelente, tápelo ya. Pero si no, probablemente tenga que cambiarlo todo. Entonces, eso es lo técnico versus los otros problemas lamentables que ocurren a veces en las obras, ¿no? Entonces, y si estuviera en una zona de selva y el material que pasa la malla 200, por ejemplo, es 70%, wow, eso es bastante fino, ¿sí? Entonces, si usted ve acá, mayor a 50%, aquí le dice que la permitividad tiene que ser mayor a 0.1, la abertura de poros tiene que ser menor. Aquí era 43, acá dicen 22, punto 22, de más chiquitito, ¿no? Y él se mantiene en la radiación UV. Pero aquí hay que tomar en consideración algunas cosas, que hay una alta probabilidad de obstrucción y probablemente haya que hacer prefiltros. Si usted lee los mensajes que aparecen aquí abajo, seguro se complementa más el tema. Pero listo, aquí ya tiene entonces una respuesta de cómo utilizar. Estas propiedades se juntan con las propiedades del material, sea tejido o no tejido. Como me dijeron clase 2, entonces drenes es clase 2, esto de acá. Y si es un no tejido, entonces es este de acá. Ahí están sus propiedades, miren. Grab mayor a 700, rasgado mayor a 250, punzonamiento mayor a 1375, permitividad, abertura aparente, depende de la malla 200, completaré los 3 valores que faltan. Esto es lo que necesita. La próxima no vaya a colocar toda la tabla del ESI, todas las tablas de la especificación EG 2000 o del AISTO. No haga eso, porque no está definiendo nada. Y como usted es el proyectista, si es que lo es, usted tiene que definir qué es lo que quiere. No puede dejar en manos de las personas que definan lo que crean. Ahí ya está conduciendo a algún problema definitivamente. Así que con esto usted está más claro. No se pone toda la tabla, solo lo que usted necesita. ¿Está bien? Y por eso entonces ya sabe que son clase 2 generalmente para los de drenaje. Esto es con AASHTO y es muy sencillo. Ya lo vio, ya lo entendió. Y aquí la AASHTO, como es una especificación de construcción, la M288 de geotextiles, entonces también le da gráficos y le da procedimientos textuales en donde dice esto mínimo debe tener un traslape de 300 milímetros al cerrar, mínimo debe ser esto, mínimo debe ser lo otro, y eso le ayuda rápidamente a aterrizar y como buenos ingenieros le da gráficos básicos en donde usted puede ver cómo se coloca, dónde se pone, y así entonces el dimensionamiento es normalizado y es rápido. Con esto se ahorró muchas cosas. Pero si usted es de lo que les gusta el diseño, la forma y todo, bueno, esta parte es para usted, lo voy a hacer breve. El tema básicamente es si uno tiene un medio drenante, hablábamos hace un rato, que todo depende de la presión normal y de los poros. Estos dos factores son claves para hablar de drenaje, claves. Se tienen que mantener siempre. Entonces, acá, ¿qué sucede? Si uno tiene una partícula acá, como ve acá, de 100 milímetros, ¿no? Si este fuese una partícula de 100, un elemento de 100 milímetros, aquí puede ver que el equivalente a un vacío de un tubo de 10 centímetros sería, si usted usa un material de 20 milímetros de tamaño medio, 3.5 metros cuadrados. Esto equivale a la transmisión que hace un tubo de 100 milímetros. Si el tamaño es 20 milímetros. Si el tamaño es 14 milímetros, o sea, más chico, el tamaño de la partícula, y no usase tubo, entonces el equivalente crece a 6 metros cuadrados, miren, se hace más grande. Increíble, ¿no? Como un vacío, aquí proporcionalmente mostrado por ese puntito rojo en proporción, necesita todo este equivalente de suelo de 14 milímetros. Y si lo hiciera más chico, en 10 milímetros, crece a 11 metros cuadrados.
equivalente. O sea, los poros a pasar de esto equivalen al vacío de 10 centímetros de un tubo. Y si tuviese 7 milímetros, crece a 16. Y en el caso de que el material fuese 5 milímetros, ya esta es una arena gruesa, ¿no? 4.5, 4.2, ¿no? Una arena gruesa, la malla número 4. Necesito 34 metros cuadrados de pura arena para ser equivalente a un tubo de cemento. Entonces, esta es la importancia del medio drenante. Porque yendo a la inversa, en lugar de hacer 20 milímetros, imagínese que usted el tamaño medio que escoge fuese, por ejemplo, 200 milímetros, o sea, más grande, 10 veces más grande. La sección no va a ser 3,5, va a ser más chica. Y efectivamente, 200 milímetros son los bolones y nos dejan vacíos interesantes, y ese es el medio drenante interno. Entonces, esta es una manera de entenderlo gráficamente, y esta es otra. Esto es lo que pasa cuando usamos un medio drenante, entonces, así con gran porosidad. Tenemos la estructura del suelo que nos carga la presión normal, también la transversal, obviamente, las presiones horizontales inducidas, y adentro tenemos la porosidad. Esto es importante. Todos los sistemas de drenaje se mantienen. Listo, el cómo lo acomode me dará más o menos vacíos o porosidad, pero soportan más o menos las cargas. Ese es el medio interno. Ya habíamos hablado, la diferencia entre un geotextil no tejido y tejido, visto al microscopio, es más que evidente, ya lo expliqué. Y en medio usted puede ver, aquí aprovechemos la imagen, en ver los posibles lugares que serían las aberturas de poros, ¿no? Los AOS. Son todos estos intersticios en donde se pueda pasar, ¿no? Y por ahí entre medio se queda y sale más allá. En cambio, las versiones tejidas son los cruces de los armados, generalmente, estos de acá. No hay otro lugar, porque estas fibras acá están apretujadas, están comprimidas, entonces es más fácil pasar por los cruces. Ese generalmente va a ser el lugar más común. Y esto, curiosamente, da lugar a un comportamiento muy interesante para ciertas aplicaciones. Cada uno tiene sus ventajas. ¿Qué sucede? Finalmente, el medio drenante externo va a intentar atravesar al geotextil. ¿Cómo ocurre esto? Cuando uno tiene un material pétreo con gran porosidad acá, listo, el suelo, el medio drenante externo, quiere meterse, intruirse dentro del poro. Yo pongo el geotextil para que eso no pase, el AOS entra a trabajar, la abertura aparente de poros, y viene un flujo, y el flujo se lleva siempre algunos finos a través de esto, y este volumen inicial, que aquí lo voy a llamar así a modo de un espesor, esto es una especie de vista en planta, ¿ya? Entonces, este espesor que está siendo movilizado por la presión, por la cabeza hidráulica que quiere atravesar este medio, termina movilizando ciertos finos que se mueven acá, algunos, y obviamente el volumen que hay acá se ha reducido un poco más y ha habido un reacomodo de partículas. Y comienzan a ver ciertas cosas interesantes. Comienza a notarse que los particulados comienzan a arreglarse en su intento loco de querer atravesar por un poro, se traban entre ellos y comienzan a formar una suerte de arcos, ¿sí? O aquí, por ejemplo, dos piedritas con una, ¿no? Y comienzan a armar una suerte de protección al geosintético. Mire, aunque suene un ejemplo medio tonto y algo medio de humor negro, pero es como cuando lamentablemente en un estadio pasa un accidente, algo, y todos quieren salir por la puerta al mismo tiempo. Lamentablemente ocurren accidentes y mucha gente muere apretujada, ¿no? Pero ¿cómo? Si uno mira la puerta del estadio es grande, ¿cómo es posible que pase eso? Es porque todas las partículas, todas las personas quieren salir al mismo tiempo. Ocurre estos efectos que van a tener su situación. Para explicarlo mejor, va a ocurrir un efecto de obstrucción, o en inglés que se le llama clogging, que es ese apretujamiento de la abertura de poro, y luego lo poco que pasa, si pasa lo suficiente, genera una obstrucción ya evidente, un enceguecimiento del poro en el cuerpo. Ese es un taponamiento. Entonces el blinding y el clogging, es decir, el taponamiento del cuerpo del geotextil
o la obstrucción en el inicio del cuerpo del geotextil son dos comportamientos interesantes que hacen el bloqueo y la eventual pérdida de performance de drenaje que tendría un geotextil no tejido o tejido. Pero todo esto que he mencionado da lugar a un medio previo antes del medio externo. Entonces ocurre una especie de capa que se va a formar inevitablemente sobre el geosintético. Aquí se observa, ¿no? Antes del suelo está todo bien uniforme, bien bonito, pero después se ve una concentración cerca al geosintético. Este espesor de concentración, eso se le llama en inglés filter cake o puente filtrante. Todos los sistemas de drenaje, sea cual sea, pasan por este fenómeno de puente filtrante. Entonces, es bien interesante porque, por ejemplo, si la abertura de poro fuese, por decir, 0,425 milímetros, esto es la malla número 40, ¿no? Vamos a ponerlo por acá, malla 40. ¿Qué sucede? Y yo tengo una partícula, por ejemplo, de 0,10 milímetros, teóricamente esa partícula va a pasar a través de este poro, ¿no? Es como si yo dijese, ahí está 0,42 y la partícula 0,10 es así. Entonces, teóricamente va a pasar, ¿no? Es grande. Pero cuando viene el flujo y el caudal es uniforme para todo el medio, sí, efectivamente, pasan unas cuantas partículas, pero rápidamente aquí, aunque usted no lo crea, de Ripley, se va a formar un puente filtrante. Entonces, no es que porque yo tengo 0,425 y el suelo tiene 0,10, no es que no va a funcionar el geosintético y su restricción. Se tiene que considerar el efecto de puente filtrante. Este concepto es muy útil, por ejemplo, en la tecnología presurizada de tubos de geotextil, cuando se llenan lodos o se quieren desecar materiales, ¿no? O también cuando se arman las bolsas para protecciones ribereñas. Ahí la gente ha hecho una confusión graciosa comercial en que no, este poro tiene que ser muy pequeño para que no se salga la arena. Eso es, la verdad, extremadamente cuestionable porque no se ha hecho ningún diseño de puente filtrante. El simple hecho nomás de entender que, por ejemplo, si estoy usando un material de 0,075 milímetros de abertura de poro y digo, lo que voy a meter es arena, pues eso no va a salir nunca, ya, correcto. Pero si uso puente filtrante, la abertura de poros podría ser más grande. Siempre lo ha sido. No sé, la verdad, cómo se llegó a esos valores, pero eso se ha hecho un tema común, por ejemplo. Entonces, la idea de tener una abertura de poros tiene que estar balanceada con una tasa de flujo, porque estamos hablando de drenaje, es decir, permitir drenar. Si yo cierro el poro del geotextil, complico el drenaje. No es un capricho de que porque el material no quiero que pase, el material solo se va a bloquear gracias al flujo que pasa. Pero si no pasa flujo, no funciona, es ineficiente el sistema. Entonces, este tema es para largo, solamente quería dejar el concepto nada más, que entiendan que es bien complejo el tema y muy apasionante el concepto este del sistema de drenaje geotextiles. La verdad, no estamos consumiendo el tiempo, pero es interesante que lo entiendan porque como ven, un geotextil tiene su ingeniería, solo que a veces se ha llevado a niveles tan simplones que bueno, pues todos dicen, ¿de qué gramaje es? Y se acabó. Bueno, aquí tenemos la evolución del concepto. Dejamos los geotextiles en su forma y usamos ahorita un GeoNet, el famoso espaciador. Y ya lo habíamos dicho, armamos un geocompuesto drenante en donde tenemos geotextil y GeoNet. Interesante. Cuando hacemos eso, hacemos algo bien, bien bonito. Por ejemplo, este es el clásico de en francés, ¿no? Acá tenemos la excavación, acá se le pone el agregado y tenemos el drain francés. French drain, listo. Ya, pero este es arcaico, pues, ¿no? Y caro. Entonces, para mejorar el drain francés, ustedes vieron la inclusión del tubo, que antes no era tubo, antes eran pedazos de placas, de lajas a modo de puente, o hasta ladrillos que se ponían. Bueno, ahora ya se puede poner un tubo, y listo, con este tubo tengo una gran porosidad contra la porosidad del medio, y la conducción es altísima y muy buena. Pero el suelo puede pasar y tapar los poros,
y se obstruye mi sistema. Por eso entonces le pongo un geotextil. Como ya aprendí harto de geotextiles, o al menos ya estoy más familiarizado con todo lo que he escuchado, entonces ya sé que con esto voy a prevenir ese taponamiento y el geotextil se va a encargar con su filter cake y toda su cosa, ¿no? De mantener esto más tiempo operativo, el poro de acá y el poro de acá. Y ya sabemos que las cargas normales se dan. Pero, ¿qué pasa si en vez del tubo yo pongo un sistema de más transmisividad? Resulta que la geored tiene su espacio. Su espacio puede ser tal vez en las versiones más simplonas 5 milímetros. Y encima va el geotextil acá y el geotextil acá. Y yo puedo hacer al final la colocación del tubo y este geotextil continúa así. Y este guionet se pone un poquitín así de costado como para pasarle cualquier flujo y sale por acá. Y me evito traer piedra. Entonces, eso es muy bueno y nace esta versión de acá, en donde, como ven, ya no hay piedra. Básicamente es un suelo del entorno y pongo acá el dren, que viene a ser básicamente el geonet con geotextiles y la tubería. Me he quedado con lo más optimizado. Este es un geocompuesto de drenaje, ¿no? Y esta es una versión que me permite excavar zanjas de menor espesor o menor ancho, y sobre todo en lugares donde no hay piedra, esto es una salida muy buena al problema. Entonces, no siempre hay que usar piedra. Y completa el esquema porque soporta grandes cargas verticales y horizontales, y a lo largo de su cuerpo más este bloque tiene una porosidad buena. Sigue cumpliendo el mismo objetivo. Entonces, ahí vemos la evolución del dren francés al dren francés con tubo, al dren francés con geotextil, estilo Ashto M288 o EG2000, y ahora entramos a una evolución mayor, de mayor conducción y sobre todo con menores materiales pétreos disponibles, que sería un geocompuesto drenante, como se ve, y un tubo. Interesante. Pero hay otras aplicaciones que no necesariamente tienen que ser transporte y que también nos ayudan y las necesitamos. Por ejemplo, cuando uno hace un relleno sanitario y termina de colocar una cobertura, cuando ya está cerrando ese relleno sanitario, o ahora que están tan de moda los cierres de mina, también hay que coberturarlos y hay que colocar una cobertura, en este caso una capa vegetativa. Como ven, la estructura básica, vamos a decir tradicional, es que acá yo tengo el material que quiero coberturar, una capa impermeabilizante, que puede ser una capa de arcilla, una capa drenante, que puede ser una capa de grava, bien triturada, bien graduada, perdón, y el sustrato vegetativo y la especie vegetativa, por ejemplo. El problema es que la arcilla es cara, difícil de compactar en esta inclinación, y si lo logro, el material pétreo acá también es caro porque tiene una gradación especial, y si lo logro, viene el sustrato que también es caro, pero bueno, hay que hacerlo para que crezca la especie vegetativa acá. Espectacular, ya. Ahí entra la ingeniería de geosintéticos y la ciencia y la técnica actual, y podemos cambiar estas capas, ya sabemos, tal vez por geomembranas, y aquí es donde entran, por ejemplo, geocompuestos drenantes, para reemplazar esto. Y acá, esto todavía por ahora no lo podemos cambiar, pero próximamente seguro la ciencia, la tecnología y la innovación nos va a dar alternativas a esto. Hay versiones sintéticas de esta parte, pero la verdad, por más que se juren ambientales, no, es un poco dudoso el tema, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar a esa parte porque una cosa biológica es biológica, viva, y otra cosa es una cosa inerte, pues no son cosas muy diferentes. Entonces, vamos por ahí. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos entrar a Norman Chura o no lo dejamos? Ya lo dejamos entrar acá. Listo. Empleo del guionet en coberturas. Entonces, por ejemplo, aquí una forma del dimensionamiento rápido es que si uno tiene el coeficiente de permeabilidad del material de la cobertura que tengo que atravesar, y tengo el gradiente y el área a la que quiero atravesar, voy a tener un caudal de entrada, ¿no? O, finalmente, esta es la longitud total por el K de entrada, el coeficiente de permeabilidad, es decir, lo que llueve acá percola y todo eso lo colecto en esta gran longitud. Ese es el caudal de entrada.
Y ahora yo tengo que convertir todo eso a un caudal de drenaje para diseño para el sistema de drenaje que está acá abajo. Se supone que acá tengo una barrera hidráulica, que puede ser arcilla, geomembrana o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, cuando hago eso, calculo así, ahora resulta que tengo que saber cuál es el caudal de salida, ¿no? El caudal que aquí quiero colectar. Y que no es otra cosa más que lo que yo requiero de transmisividad del ejemplo anterior, se determina eso, por la gradiente que ahora tengo, que es versión inclinada. En el primer caso, el gradiente era vertical. Acá el gradiente tiene un ángulo de inclinación, ¿no? O beta, como dice acá. O sea, este es el caudal de entrada y todo eso lo voy a llevar a un caudal de salida, pero este es por Darcy y este también, pero en versión planar, ¿no? Y así tengo el caudal de salida. Ese caudal de salida lo tengo que compatibilizar, el de entrada con salida, ahí está clarísimo, y finalmente ahora sí llevo el de salida, lo llevo acá de la cobertura, el seno del ángulo, que es el gradiente al final, y acá tengo la transmisividad requerida. La transmisividad se mide con el ángulo θ y como se ve acá, este valor requerido tiene que entonces ser amplificado por factores. Al menos los 4 factores básicos van a ser temas de durabilidad, CRIP, daños biológicos y daños químicos. Estos tienen que amplificar y van a, en algunos casos, amplificar fuertemente, porque a diferencia de otras aplicaciones de geosintéticos, los temas de drenaje son más complejos porque el poro es el que tenemos que salvar. Y por lo tanto hay que tener factores de seguridad bien grandes ante ciertas situaciones complejas. Bueno, a ver, más vale mejor mirarlo así que explicarlo. Por ejemplo, para conocer el verdadero requerido que yo necesito, amplifico aquí estos factores. El primero, por ejemplo, este de acá, es por CRIP. ¿Qué significa? Que ante una carga sostenida muy alta, yo voy a tener, a ver, me explico mejor. Imaginemos que acá tengo el Geonet y el geotextil. No es lo mismo que yo tenga, por ejemplo, una cobertura acá de 1 metro, en donde acá hay un parque, perritos que juegan y todo, y acá está el Geonet, ¿sí? No es lo mismo a que esté, por ejemplo, en un proyecto minero, no es la misma escala, pero igual lo voy a hacer, que tenga una suerte de bancos y bancos, una pila de lixiviación, que cuando yo mido la altura, digo, esta altura es 130 metros. Y aquí está el geocompuesto. La presión normal aquí es brutal y aquí es nada, pues comparado con esto. Entonces, esas presiones normales sostenidas hacen que este núcleo de ribs, de costillas, en el tiempo se compriman y se queden más pequeñitas, es decir, se aplasten, ¿no? Acá entonces voy a perder un poco de mi espesor, va a haber un delta del espesor original. Este es el espesor original, este es un delta del espesor debido ante una carga sostenida. O sea, dicho de otra manera, este es un CRIP a compresión, ¿ya? O sea, una deformación diferida a compresión a carga sostenida. Esto, por eso, según la presión, más presión, el factor de reducción es más alto. Ahí está, súper claro, ¿no? El otro. Y esto es interesante porque entonces yo necesito conocer un material que tenga buena resistencia normal, buena resistencia a la compresión normal. Entonces hay que revisar con mucho cuidado, con detenimiento, el material y las fichas técnicas para poder escoger bien. A veces hay unos geosintéticos que no corresponden a tipos de aplicaciones alta, ¿no? Por ejemplo, a veces hay no voy a decir marcas ni nada, simplemente hay unos que llegan a lo mucho a 100 kilopascales de presión y yo estoy buscando algo de 500 y no, pues simplemente no catalogan porque la presión que necesito no es admisible por el otro material. Pero ahora que usted está escuchando esto, sé que será más cuidadoso al observar lo que realmente requiere, ¿no? Listo. Entonces, el otro tema es los daños que en este caso tiene que ver con obstrucción química. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa si volvemos aquí en la onda esta? Tengo el Geonet, por ejemplo. La verdad yo paro hablando del Geonet porque el Geonet
generalmente hecho de polietileno, es una unidad a la compresión muy consistente, ¿ya? Hay otros materiales preformados que no soportan mucha presión normal, entonces yo estoy hablando un poquito orientado tal vez a aplicaciones industriales, pero si hubiera una aplicación residencial para casas o cosas de baja presión normal, obviamente hay opciones, ¿no? Por ejemplo, elementos doblados, así que vienen tipo coquitos de chimpunes, con sus geotextiles y todo está bien bonito y a las presiones aceptables. Pero en aplicaciones industriales va a necesitar algo más, inclusive hay. Ahora voy a hablarle de los posibles tipos también que hay, pero vamos avanzando esta parte, porque está interesante estos factores que hay que tener claro. Entonces, ¿qué sucede? Que de pronto hay un químico que entra aquí, y de pronto se acumula aquí, y resulta que es, vamos a decir, ávido de agua. Y cuando el agua pasa por aquí, este químico acumula más cristales y comienza a hacer una formación cristalina interesante, y no sé si se dan cuenta, pero en la medida que crece, me está obstruyendo el sistema de conducción. Es por eso que aparece el daño químico, pero no porque el químico vaya a disolver al geosintético, no es por ahí el tema. Es porque el químico podría reaccionar en los vacíos que tiene la estructura del sistema de drenaje y podría obstruir al sistema de drenaje. Por eso dice, por ejemplo, si voy a usar una capa de drenaje para coberturas, los factores son bajos. Si en cambio son lixiviados de colección y la capa es un sistema de remoción de lixiviados, los lixiviados pueden ser de tantas fuentes, peligroso, ¿no? Entonces aumentamos el factor de seguridad, porque se pueden formar cristales, se pueden formar ramificaciones de reacciones químicas dentro del elemento de retención del ionet o del elemento de drenaje, y el vacío se va a reducir en el tiempo. Y este de acá, sistemas de detección de fuga, más agresivo todavía. ¿Por qué? Porque, o bueno, tiene su nivel de agresividad, porque generalmente a veces lo que pasan por ahí son soluciones químicas concentradas fuertes, ¿no? Pero bueno, el del lixiviado, como es todo un interrogante de variantes, es el que tiene el factor más alto, ¿no? Desde 1,50 a 2. Correcto. Luego tenemos este otro de acá, que es el de daños biológicos. Uno también diría, oye, que una bacteria se va a comer el geotextil, se va a comer el ionet. No, no es por ahí tampoco. Es casi por el mismo concepto del químico. ¿Cómo así? Yo de nuevo tengo mi núcleo, y acá está, por decir, mis dos geotextiles, y acá está fluyendo el líquido. Pero este líquido viene con grupos bacterianos. Si esos grupos bacterianos encuentran suficiente buena temperatura y buen confinamiento, comienzan a crecer colonias. Y no es que se alimenten propiamente del geosintético, se alimentan de lo que trae ese lixiviado, ese efluente. Y demandan poco oxígeno, viven felices, y acá están chéveres. Mientras fuera hace frío, calor, acá están bien felices. Entonces, estas al crecer forman ramificaciones y finalmente pueden ser la base de bacterias, para poder armar luego elementos más complejos como algas u hongos. Si estas algas u hongos proliferan dentro del sistema de drenaje, inevitablemente lo van a obstruir. Por eso es que también dice acá, si usted va a usar sistemas de coberturas, es decir, lo que mencionábamos hace un rato, coberturas para rellenos sanitarios, de cierre de minas, esos sistemas de drenaje están muy superficiales y muy en contacto con sustratos vegetativos, tienen factores de seguridad bien altos. Llegan hasta 3,5 de factores de seguridad. En cambio, un lixiviado no trae pues materiales biológicos mucho, por eso el factor de seguridad es bajo. Mira, que es lo inverso de lo químico, ¿no? Acá en cambio el químico era alto. Y para sistemas de detección de fuga, tampoco, bueno, puede que sí, pero no tanto. El más agresivo sería estar cerca en medios, en temas de cierre. Hay que evaluar cuál es ¿cómo se dice? Bueno, lo proclive que tiene la cobertura de estar en contacto con el contenido biológico del sustrato vegetativo, porque esa es la fuente bacteriana, ¿no? O de elementos biológicos. Listo. Entonces se va escogiendo según corresponde. Y finalmente un factor de seguridad de incertidumbre que puede ser un valor entre 2 a 3, no es menor.
Entonces el valor del factor de seguridad es alto. El producto, por ejemplo, 2 por 3, 6, por 3, 18. Miren, puede ser un factor altísimo el factor de seguridad de un sistema de drenaje. Estoy tomando los más altos, ¿no? Depende, pues, depende. Ah, me faltó el del cripto todavía que no lo he multiplicado por 1.6, o sea, más todavía. Entonces, es así. Creo que acá tienen todo el material claro, cómo se dimensiona, y obviamente contar con curvas de gradiente, presión normal, para conocer la transmisividad. Por ejemplo, el mismo elemento, por ejemplo, acá tenemos una geomembrana, un GeoNet. Ah, ya, entonces el flujo va a pasar por acá. Si la presión normal aquí es de 48 kilopascales, y el gradiente, por decir, es 1, que es lo básico, mi conducción, mi transmisividad es de 1 por 10 a la menos 3 metros cuadrados segundo. Este es teta, ¿no? Entonces, listo. Pero si fuese 10 veces más la presión normal, entonces fíjense, para el mismo gradiente, el valor baja. Ya no es 10 a la menos 3, es menos para este lado. ¿Y por qué? Obviamente por el incremento de presión. Y esto ocurre, por ejemplo, en un GeoNet de 5 milímetros. Sobre todo cuando usted va a ver un proyecto industrial y necesita grandes cargas, necesita ver algo como esto. Pero si es un proyecto inmobiliario, un proyecto hasta vial de bajas cargas, entonces seguro con la ficha técnica probablemente sea más que suficiente. Esta es una variante cuando tengo geomembrana, GeoNet y geomembrana. Esta es una variante cuando tengo geomembrana, geotextiles y geomembrana. Los geotextiles también colaboran en transmisividad en el drenaje. Y esta es una variante en donde tengo geomembrana acá y acá suelo. ¿Ah? Interesante. Cómo varían los gradientes y también cómo varían la conducción o la transmisividad. Y esto se usa en los sistemas de colección. Por ejemplo, este es un detalle más o menos clásico o básico, por ejemplo, que pudiera existir debajo de un pad de lixiviación en una unidad de producción minera, ¿no? Ahí se ve, esta es la zona central, acá hay dobles capas de contención de geomembrana, los geotextiles son estos de color grises, y ahí está el GeoNet haciendo la conducción. Por ejemplo, llega el lixiviado por acá, ¿no? Viene, y atraviesa el geotextil, el suelo no tapa, no obstruye el GeoNet, y entonces el GeoNet lleva esto acá y entrega su contenido rápidamente a este tubo, que es el que va a llevar el lixiviado, que es la razón del proceso. Pero si hubiese, Dios no quiera, si hubiese una perforación de esta primera membrana, entonces el fluido, en vez de continuar esa ruta, pasa a esta otra parte y acá hay otra membrana protegiendo. Entonces aquí se da la colección en caso de que haya una fuga. Y este tubo va a ir para avisar que la detección de fuga se ha activado, es decir, hay una perforación. Y protege al medio ambiente con esta doble contención. Fíjese que los sistemas de drenaje entonces son muy necesarios para este tipo de cosas, ¿no? Para tanto la producción como para la protección ambiental. Este mismo esquema se ve aquí, pero montado uno sobre otro. El otro era uno al lado del otro. Todo es interesante. Solo como referencia, si este es el gran pad de lixiviación, esto va a tener alguna pendiente así, y esto que estamos viendo es este detalle. Aquí va a ver que va montándose poco a poco, ¿no? Esto va creciendo poco a poco, así, taca, 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 taca. Uy, ¿qué hice? Y este detalle de acá es el que está viendo usted acá, ¿no? Para que se ubique, porque no vaya a ser que algunos no conocen mucho de esto y se está haciendo, eso es como cuando el chavo se imagina qué cosa es jugar boliche, y le dicen tumba los pinos, algo así. Igual acá, tenemos, cuando tenemos espacio en cota para excavar, entonces podemos poner el tubo de arriba y obviamente el otro abajo, y esta es la forma más obvia, ¿no? También. Perfecto. Y los sistemas más interesantes, más modernos que vemos actualmente tienen que ver con estos sistemas de cajas o tanques drenantes, ¿no? ¿Qué es esta cosa?
Esta cosa no es otro tema más que una caja que la verdad está hecha por medios de inyección de paneles. Entonces, como son inyecciones, los paneles salen ya así con esas cavidades y que inclusive traen un conector macho y hembra, por ejemplo, una unión macho-hembra de este lado, y como ven, usando 5 o 4 diafragmas internos, se ensambla estas unidades grises con esas azules. Acá el color solo para identificar, la verdad todas son negras, ¿no? Y se arma rápidamente una caja. Una caja que tiene una característica interesante. Primero, que puede soportar cargas muy altas, tanto verticales como horizontales, eso ya lo sabemos desde los romanos y más, y que tiene una porosidad interesante. Si, por ejemplo, el dren francés que usted tenía acá, la porosidad que nos dejaba la piedra podría estar del orden de 20, exagerando 30%, y decíamos que eso era muy bueno, ¿ya? Aquí esto le va a dar algo así como 96 a 98%, o sea, es extremadamente bueno, ¿ya? O sea, es 1000 veces mejor que un dren francés. Y por su forma, bajo peso y todo, tiene su espacio en el mundo del drenaje. Se ensambla muy fácil, como se puede ver, viene al desarmado para que entonces pueda llevarse en poco espacio, en poco volumen, se lleva bastantes metros cúbicos una vez que uno lo ensambla. No pesa mucho, entonces es muy rápido de mover por personal, así que las horas hombre se pagan bien y rinden bien lo que se paga, ¿no? Entonces está hecho pensando así. Y se pueden montar también compartiendo diafragmas o tapas o bases, cajas de mayor tamaño. Y algunas tienen para pasos de tubos o sistemas de entrada o salida, también algún diafragma con alguna característica especial. Uno va rompiendo o habilitando cada zona según el diámetro de la estructura que vaya a colocar. Entonces, entendido eso, el objetivo de esto es armar proyectos en donde yo tenga la posibilidad inclusive de construir ya no los reservorios, por ejemplo, que yo suelo tener en la parte superior abiertos, si no los podría hacer hasta inclusive enterrados y aprovechar la parte superior para tránsito de personas, vehículos o lo que se necesite según la estructuración que se plantee. Junto con esto también hay, vamos a llamarles celdas drenantes, porque tienen poco espesor, pueden ser de 25 milímetros de espesor, pero tienen igual una porosidad brutal, 85% de porosidad a más, o estas de acá, que también tienen en este caso 50 milímetros de espesor, y son rígidas, tienen sus conectores macho y hembra laterales, y permiten armar muy rápidamente estructuras planas de gran capacidad de colección. Si lo comparamos con un geocompuesto de drenaje, uno diría, bueno, acá tengo, por ejemplo, el Gionet de 5 milímetros con los dos geotextiles aquí y acá. Y acá lo estamos comparando, por ejemplo, con una celda drenante que tiene 50 milímetros. Uno de inicio diría, oye, 5 milímetros contra 50, ya pues es 10 veces mejor, o sea, esto está 10 veces bueno, qué espectacular, ¿no? Si este es como uno. Pero no es solamente el espesor. Resulta que dentro el Gionet también tiene su porosidad, que no va a ser del orden de 50% o algo así, mientras que este tiene su porosidad que ya dijimos que es del orden de 98, 96%. Significa que aparte, la porosidad me permite, entre comillas, en el buen sentido, así simplón, duplicar más el tema. O sea, solo por el espesor yo pienso que es 10 veces más, por la porosidad puede ser el doble, es decir, es por 20. O sea, es mucho más, ¿no? Entonces, eso también es algo que hay que tener en consideración. Así como el geocompuesto drenante, es decir, el Gionet está aquí y le tengo que poner el geotextil en los extremos, a esto, si lo voy a usar para el mismo propósito, efectivamente hay que ponerle también geotextil en ambos extremos, o en la medida de cómo vaya ubicado y armado, habría que pensar de qué lado protejo o filtro, ¿no? Por ejemplo, si quiero hacer un DEN francés equivalente con una celda drenante, puede ir vertical, así como se ve, envuelta en geotextil.
La diferencia es que como es un reticulado armado, tiene rigidez, entonces uno puede armar grandes longitudes de esto como si fuesen una especie de tubos rectangulares, y simplemente una vez hecha la zanja, pone semejante longitud que no pesa gran cosa, y rápidamente rellena el medio externo, que bien podría ser una arena disponible o el material granular, dependiendo de la gradación que se disponga. Así de sencillo. Pero un uso interesante también de las celdas drenantes es que pueden construir pantallas interceptoras de flujo. Esto, sobre todo en aplicaciones ambientales, es muy interesante porque yo puedo tener estructuras a un lado, por ejemplo aquí, que tienen que tener agua de no contacto que proviene de estas zonas que probablemente estos con fines ambientales no debe pasar al otro lado. Entonces estas pantallas interceptoras llevan este flujo a zonas en donde se acumula. O puede que yo tenga, por ejemplo, un canal aquí. Si yo no hago nada, ¿no? Si solo construyo el canal así como está acá en este bosquejo, y esto no estuviera, este nivel de flujo va a llegar acá y va a generar presiones que van a generar comportamientos indebidos en las juntas de estos canales, y el agua va a terminar por la presión entrando dentro del canal. Entonces yo tengo que construir un drenaje paralelo para abatimiento de estas líneas, y en eso también me puede ayudar la celda drenante. O sea, posibilidades y mecanismos hay varios. Estoy esbozando ideas, ¿no? La instalación es muy sencilla, ya les dije, cada vez que avanzamos más, las instalaciones son sorprendentemente vertiginosas. Se coloca un geotextil, que la verdad, colocar un geotextil no demora nada, puede colocar 2000 metros cuadrados con 4 personas, es muy fácil. El tema es nada más si hay el espacio para instalar 2000 metros cuadrados. Entonces, una vez que uno coloca eso, viene con las cajas preensambladas, como ya vio en el otro lado, y no pesan nada, y en un rato nomás estas personas, cada vez que las apilan, están armando un volumen equivalente en piedra, por ejemplo, o en bolonería, brutal. Entonces, y finalmente vuelven a forrar el geotextil encima y ya está lista la estructura para ser coberturada y funcione como abatimiento de niveles freáticos, dependiendo de la conducción que se quiera, ¿no? Estos pueden ser llevados a tanques enterrados que en la parte superior se les puede dar uso. A veces, por ejemplo, hay un curso de agua que varía mucho en posición, por ejemplo, un curso de agua en la selva. Entonces uno puede poner esto enterrado y siempre el nivel freático va a estar cargado y siempre va a tener un punto de succión para un tratamiento de agua, por ejemplo, para tratamiento de agua para consumo humano, por decir, ¿no? De ahí yo aseguro. Si no, estoy corriendo hasta el borde del río, se aleja, se acerca, o estoy que muevo todo el tiempo unos puentes raros flotantes hasta llegar al punto de agua con canastillas. Esto es mucho más práctico en ese sentido. Aplicaciones de todo tipo, pisos drenantes, por ejemplo, acá tengo una geomembrana, y encima no podría poner un guionet de 5 milímetros, porque como es un área plana muy grande, entonces las depresiones nada más, porque la construcción no es perfecta, ya podrían generarme obstrucciones en la conducción. En cambio, este sistema, por ejemplo, de 50 milímetros, sí me permite una conducción para grandes cantidades de agua y evita el problema de obstrucción rápida, ¿no? O sea, todo tiene su espacio. Estas son zonas amazónicas en donde aquí se preensambla en un lugar seguro y se lleva al lugar, al sitio donde se va a instalar como se ve, y parecen como tubos, ¿no? Que se colocan. Y es más, el geotextil por un lado está saliendo un poco y por el otro no. Parece una especie de espiga campana, ¿no? Y se instala así muy rápido y se arman las redes de drenaje en un lugar donde no hay piedra. Otra vista de lo mismo se puede ver allí, y cómo el trabajo de operación es muy rápido con la menor cantidad de personas. Bueno, hemos visto bastante. He tratado de explicar de la manera, espero, más clara posible.